Bienvenidos una vez más a Cineon. Este es el cuarto programa que tenemos dentro de esta temporada de ciclo de películas ecuatorianas, gracias a Choloflix y a la iniciativa de todos los maestros y directores y productores que decidieron poner ese granito de arena para decir, ¿saben qué? Voy a mostrar mi peli ahora, ya es hora, ya es momento. El pueblo ecuatoriano tiene que conocer de qué se trata y me parece muy bien. Háganlo. De hecho, háganlo con las películas que vienen adelante. Todo gratis. No, mentira. Hay que pagar, señoras. Ahorita es gratis. Aprovechen que está disponible porque después no se sabe qué va a pasar. A lo mejor no va a decir permisito, me la llevo. Pero nada, vean. Hay mucho material por ver. Mucho material muy bueno. Entre esas se puede encontrar el documental Siguiente Round, cuyo director lo tenemos aquí, Ernesto Yitux. Y no sé si todavía la Tola Box ya está en Choloflix o en todo caso está en proceso de estar en Choloflix. En cualquier cosa la pueden encontrar también en YouTube. Es otro documental del cual vamos a hablar el día de hoy y cuyo director también se encuentra con nosotros, Pavel Quevedo. Se encuentra también con nosotros Guido Bajaña, que es docente de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Siempre empiezo por las abreviaciones, la UCS. Y también se encuentra con nosotros Aldo Vergara, que es miembro presidente del Club Alucine, que es un club de cine de la Escuela Politécnica del Litoral. El día de hoy vamos a hablar de estos dos documentales, obviamente, pero también, como hemos venido hablando en estas semanas, vamos a hablar un poco de la pandemia, del COVID, de este bichito que nos está afectando, que ha afectado a todo el mundo, que ha colapsado la economía, la sociedad, la cultura, sobre todo el arte. Y eso es un tema frágil que seguro entrará para otra discusión, pero hoy sí nos interesa saber un poco de qué es lo que pasa desde el punto y la zona y el lugar de cada uno de ellos. Por ejemplo, Pavel se encuentra en Costa Rica, Ernesto tiene una productora, La Gallera, y Guido, bueno, desde la docencia, ¿cómo va a ser? Y Aldo también, ahora que no hay cineclub, Aldo, ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Qué proyecciones se van a hacer? En todo caso, antes de entrar en materia, vamos a darle un minuto y medio a cada uno para que se pueda presentar, nos diga quién es, qué hacen, dónde están, y que somos buenos. Empecemos por Pavel. Pavel, bienvenido. Ok, hola, bueno, primero gracias por el espacio, qué bonito compartir. Y bueno, mi nombre, como ya lo dijiste, es Pavel. Yo estoy en este momento viviendo en Costa Rica, sobre todo. Vivo entre Costa Rica y Ecuador, pero más tiempo estoy pasando ahora en este momento en Costa Rica. Yo soy cineasta, estudié cine de ficción y cine de no ficción. Hice, bueno, mi ópera prima, que fue justamente La Tola Box, que la estrené en el 2014. Actualmente estoy en proceso de distribución y promoción, distribución de mi ópera prima ficción que se llama Sansón, y estoy desarrollando unos nuevos proyectos también de ficción y de no ficción. Y bueno, no sé qué más les puedo contar. Tengo una productora que se llama Aguacero Cine, que trabaja entre Costa Rica y Ecuador, y que estamos produciendo algunos largometrajes y proyectos que ya han sido estrenados y otros que están en proceso de desarrollo. Eso les cuento. Ernesto, por favor, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Yo soy Ernesto Yitux, soy realizador audiovisual autodidacta. Mi ópera prima se llama Siguiente Round, que la estrenamos en 2018, y tengo una productora que se dedica básicamente a la producción de dos cosas. Por un lado, de productos, digamos, independientes, que es lo que nosotros más nos gusta, y por otro lado también proyectos comerciales, que de cierta forma es lo que nos da para financiar los otros proyectos. Lo que pone el pan. Sí. Y de hecho, digamos, una de las premisas nuestras es ver cómo se puede consolidar
una especie de producción, un producto que fusione un poco estas dos ramas. No intentamos no hacer nada muy comercial, que no es nuestra área, y obviamente también hay que buscar ser rentables. Tenemos un par de proyectos docu y una ficción también en el cajón, en desarrollo. Y quizás el proyecto que ahorita es más relevante es el de Together Finally, que es un documental que estamos desarrollando, se puede decir, de manera colaborativa entre diferentes colegas de diferentes países. El director de este proyecto se llama Andrei, que está en España, y lo estamos produciendo algunos colegas, consiguiendo footage de todas partes del mundo, básicamente. Perfecto, buenísimo. Ya mismo entramos en detalle con ese proyecto que está muy, muy interesante. Guido, por favor. Mi nombre es Guido Ayude, soy docente de la carrera de cine de la Universidad Católica. Estudié periodismo, no me gustó. Estudié periodismo porque no había cine en esa época, solo habían institutos que no podía. Pero bueno, luego hice un máster en cine y televisión en Madrid, en España. Y bueno, actualmente, además de la parte de docencia, estoy en la etapa de distribución y promoción de un documental que se llama 93 historias contadas a través de un piano. Bien. Aldo, por favor, bienvenido. ¿Qué tal? Yo soy Aldo Vergara. Como ya lo dijo Federico, soy presidente del Club Alucine Spol. Y en un futuro también espero poder presentarme con algún proyecto en distribución o en proceso de proyección, como todos los colegas aquí presentes. Bacán, buenísimo, sí. Y ahora que estamos hablando un poco de lo que hemos venido haciendo, pregunto, ¿cómo se han visto afectados o enfrentados sus proyectos frente a la pandemia, lo que estamos haciendo ahora? Ahora, por ejemplo, nos estabas contando, Pavel, que tú estás en Costa Rica. ¿Cómo está la situación del audiovisual, del sector audiovisual allá? Antes de empezar el diálogo, tú estabas mencionando algo muy chévere, que en Costa Rica no hay un ejército y el presupuesto que se destina, por lo general, a policías, por ejemplo, o militares, por ejemplo, Claro, sí. está dedicado ¿a qué? A la educación. La ¿Y educación el audiovisual está eximido de este beneficio? ¿O cómo se ve el sector audiovisual desde allá? A ver, bueno, todo es de una percepción muy personal, ¿no? Y como que yo vivo acá aproximadamente hace 3 años, más hace 4 que estoy que vengo y voy, y ya más establemente como hace 1 año y medio más o menos. Entonces, nada, acá como te contaba antes, la situación un poco del coronavirus está un poco o bastante mejor manejada, porque hay como un promedio de contagios de 1 a 10 a 8 por día, y muertes hay menos de 10 en este momento, y ya está bastante controlada la situación. Pero eso no ha significado que no ha afectado al sistema, por ejemplo, audiovisual. Los cines se cerraron, entonces obviamente eso es un problema muy, muy, muy fuerte para la gente que consume cine y para los productores, los realizadores. Y por otro lado también el audiovisual, también creo que en cuanto a rodajes y todo eso también se ve afectado, ¿no? Porque se suspendieron muchos rodajes y se dejó de producir, y muchas cosas quedaron pausadas. Entonces nada, yo creo que igual como va a tocar en todo el mundo, creo, para el audiovisual, es abrirse a retos y visualizar hacia adelante otro tipo de sistemas de producción, otros tipos de manejo, y más allá de y he estado leyendo un poquito por varios artículos que hablan, bueno, de hacer las cosas más efectivas, más productivas, más bla, 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 ni sé cuánto, y más las medidas de seguridad. Sí, todo eso, de acuerdo. Pero creo que sobre todo también tenemos que replantearnos una cosa de
de revalorizar y de cuidar más al equipo, no solo desde función de la producción, sino desde lo humano, y desde valorizar, por ejemplo, que los sueldos estén bien, que se paguen al día, que el sistema de producción, el set esté bien protegido, estén cuidados con todo lo sanitario necesario. O sea, todos esos son cambios que serán súper necesarios y que creo que hay que reverlos desde adentro, ¿no? Desde una idea más profunda de lo que es producir, desde un comercial hasta un documental, un institucional, una película, todo, ¿no? Entonces, para mí, realmente, más allá de los lugares específicos, que puede ser Costa Rica o Ecuador o Argentina o lo que fuese, o el país que fuese, creo que es eso, como que usar más la cabeza, imaginar nuevos sistemas, imaginar nuevas maneras de seguir haciendo esto que tanto nos hemos dado cuenta que necesita la humanidad, que son contenidos, historias, audiovisuales, literatura, pintura, teatro, etc. En ese sentido, bastante interesante lo que mencionas, porque entra y empata, me imagino, de alguna manera, con el proyecto que está llevando Ernesto en estos momentos. Es un proyecto, Ernesto tiene una productora, tú tienes tu productora, pero al mismo tiempo estás emprendiendo este proyecto que es tipo documental, pero a nivel internacional. Entonces, por un lado, desde lo local me imagino que te afectó un poco, pero no se ha acabado la esencia de producir y de realizar. Sí, o sea, justamente este proyecto nace porque de cierta forma nos dimos cuenta que quizás, no lo sé, no estoy seguro, pero quizás por primera vez, al menos en mi historia, en mi vida, personas de diferentes partes del mundo estamos viviendo una situación casi idéntica al mismo tiempo. O sea, muchas veces, yo qué sé, se ha vivido una guerra, pero en una parte. Se ha vivido un terremoto, pero es en una parte. En cambio, ahora está esta pandemia que es en todo el mundo. Es una cosa de locos. Y coincide que justamente un amigo mío que se llama Javo Martínez, que es director de foto, estaba trabajando en Kuwait, en Medio Oriente. Entonces, él en Medio Oriente, en Kuwait, él estaba filmando en Kuwait, en Qatar, etcétera. Yo en Ecuador y Andrei, que es el director del proyecto en España, y los tres estábamos conversando y a los tres nos pasaba básicamente lo mismo. El miedo de que empezara la cuarentena, el miedo de que se iban a cerrar los aeropuertos, el miedo de, yo qué sé, de qué va a pasar con la industria, etcétera, etcétera. Estando en tres puntos tan diferentes, no solo geográficamente, sino socialmente, etcétera, pero los tres estábamos viviendo una situación muy, muy parecida. O sea, los tres nos pasaba lo mismo. Era una cosa, fue como un momento bastante particular de decir, wow, nos está pasando a todos algo al mismo tiempo, en tres partes del mundo totalmente distanciadas. Y de cierta forma así nace el proyecto, que Andrei lo dirige un poco hacia intentar recopilar la mayor cantidad de footage, obviamente luego curarlo, pero es el concepto de generar una película colaborativa, o sea, buscar generar una especie de crónica, de registro, de crónica de lo que fue este momento, pero dentro de una lógica de que obviamente ahorita todo el mundo está grabando y como tanto, no sé si producción sea la palabra, pero tanta generación de contenido, de registro, etcétera, que al final de cuentas hay tanto que se termina volviendo nada un poco, porque no hay nadie que lo esté ordenando, curando, generando un sentido estético, no sé, un poco por esa onda, porque puede generar un montón de cosas, pero se vuelve tanta la cantidad que ya se vuelve como banal un poco, y como la lógica de cuál es la diferencia entre tener una foto impresa de cuando eras niño, yo qué sé, nosotros de cuando éramos niños tienes tu foto del cumpleaños que es esa foto. Ahora con el celular cada uno toma 200 fotos de tu cumpleaños y no guardas ninguna. O sea, todos los invitados toman 10.000 fotos y ninguna de esas sirve. Sirve la una que se imprime, la que se guarden, que se queden al recuerdo. Entonces un poco esa lógica viene desde, o sea, de un poco de esa lógica es que nace este proyecto también de generar algo que se pueda guardar de cierta manera. Y de ahí en sentido laboral, sí, obviamente esto ha afectado un montón todo. Nosotros ahorita justamente acabamos de tener un rodaje virtual, así como se pueden tener reuniones virtuales y todo eso.
hemos tenido rodajes virtuales a través de Zoom, indicándole a la gente qué hacer, etcétera, etcétera. Entonces ahorita básicamente lo que estamos haciendo es inventándonos qué se puede hacer. O sea, viendo, o sea, todos, no digo nosotros, sino todos los productores en el mundo nos estamos inventando maneras de filmar, maneras de generar, maneras de lograr. Las marcas siguen comunicando, la gente sigue comunicando, etcétera, etcétera. Entonces hay que encontrar una manera. Total. Pero y así complejo mismo, todo. No, sí, el proyecto no sé si podría asemejarse o generar un puente, una cercanía. Por ejemplo, hay un documental que se llama Life in a Day. Es una de las referencias más grandes, claro. Ajá. Que Es ese de un día concepto. desde el punto de vista de diferentes personas. Muy lindo, ¿eh? Correcto. Orgánico, es simpático, es muy familiar. Uh-huh. Y es interesante lo que dices, el tema de innovar y reinnovar. En ese caso, Guido, y ahorita vamos a hablar tanto de Guido como de Aldo, desde el cineclubismo. Bueno, Guido también manejas el cineclub, ¿no? De la Católica. Sí, sí. Entonces, desde los cineclubes y desde la docencia, Guido. Vamos con la docencia, empezamos por ahí. ¿Qué materia das y cómo estás reformulando tu materia frente a esta situación? Digamos, nosotros en la universidad tuvimos que hacer ciertos cambios en la malla con los alumnos por ciertas materias, ¿no? Por ejemplo, les tocaba ver dirección de foto, por ejemplo, en este semestre. Entonces, con María Emilia fue como, bueno, esto, o sea, vamos a hacer como un cambio, ¿no? No te voy a dar esto ahorita porque obviamente, o sea, necesitas estar con una cámara y aprender a manejarla y bueno, como que igual también se lo podría dar desde la teoría, ¿no? Y mírate esta película, mírate esta y llevarlo así, pero también hay un componente muy práctico o sea, que en este momento va a ser imposible. Entonces como que cambiamos 2 materias, ¿no? Como bueno, no te doy esa ahora, pero te voy a ponerla de acá, que es como mucho más teórica, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, digamos, en la mayoría de materias las puedo dar con facilidad, de manera virtual, ¿sí? Porque no hay un componente práctico que sea necesario tener la presencia del alumno y el docente. Sin embargo, hay una materia que es taller de documental, que esa sí se va a abrir y que esa o sea, que me va a tocar darla y que vamos a ver qué corto documental podemos generar en este contexto, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Como que lo más probable es que hagamos una memoria de esta cuarentena, ¿no? Entonces ahí los alumnos decidirán como, bueno, ¿qué lado de esto quiero yo enfrentarme, ¿no? Como puede ser desde mi cotidianidad o desde la cotidianidad del barrio, ¿no? Como que pedir a los vecinos que graben cosas de cierta manera y luego como que juntar y decir, bueno, esta es la memoria del barrio, no sé, de Boyacá y 9 de octubre, mira cómo se vive la cuarentena en justo el centro de Guayaquil, ¿no? O en La Ceiba, no sé, me invento. Pero, digamos, lo más probable o lo 100% seguro es que de esa materia salga una memoria sobre esta cuarentena, ¿no? Porque es lo que creo que más práctico tienen para hablar, ¿no? O sea, es un tema que no sé, es como que aún ni siquiera estamos aún estamos escribiendo esta parte de la historia, ¿no? Como que aún no salimos de este capítulo, ¿sí? Y aún no sabemos cómo va a terminar, por lo menos aquí en Guayaquil o en Ecuador, qué viene después, ¿no? Como que aún estamos, como si estuviésemos, como si fuese, no sé, el proceso de escritura de un guión de ficción, aún estamos como que investigando sobre nuestro relato, ¿no? Porque aún no tiene un fin, ¿sí? Pero bueno, como que en esa materia que es práctica, sí, que es totalmente práctica, vamos a generar eso. Y ahí vamos a ver qué tal nos va. Bien. Esa es una gran pregunta. ¿Qué pasará mañana? Claro, como bueno. Las próximas semanas. Quedarán universidades todavía. No, pero es interesante lo que mencionas. O sea, en el caso de ustedes intercambiaron materias que ven después, qué sé yo, las ven ahora, que son un poco más teóricas. En el caso, la semana pasada, en el programa anterior, estábamos hablando con Javier Andrade
Y él tiene también un par de materias que son poco prácticas, ¿no? Por ejemplo, dirección de actores. Claro. Y justo nos estábamos preguntando algo. O sea, estábamos llegando al hecho de que el cine, comprendemos, o cualquier producción audiovisual, es un proceso epidérmico, un proceso presencial. Tú a la persona la tienes ahí, están hablando, están dialogando, están discutiendo, es el director que se junta con el asistente, con el productor, abren el guión, empiezan a desmenuzarlo, abren una botella, se fuman algo y empiezan a trabajar. Y es una cuestión bastante presencial, es una sinergia que empieza a generar, una magia que empieza a construirse desde el equipo. La pregunta estaba esa, ¿cómo poder transmitir eso, ese sentimiento, ese espíritu que es propio del cine, nació con el cine, poder transmitirlo online? Ese es un reto. Es un reto total. Es un reto interesante. Sí, es un reto total como todo, igual, como que todas las interacciones que tenemos hoy por hoy tienen ese reto, ¿no? Como el cómo saludar, o sea, nosotros, no sé, pero somos muy afectivos, ¿no? Pero justamente lo que nos piden es distanciarse, ¿no? Entonces, como que en todas nuestras rutinas diarias hay que repensar, no sé, de las formas en que estamos haciendo las cosas. Claro, y en ese sentido, ya te voy a preguntar por el tema de cineclubismo, pero antes, Aldo, desde Alucine, ¿cómo ustedes están viendo y asimilando el escenario frente a, bueno, el trabajo que ustedes hacen, que básicamente es organizar proyecciones de películas y analizarlas alrededor de estas, ¿no? De un encuentro de personas para ver y dialogar sobre algo. ¿Ustedes cómo lo están pensando? ¿Cómo lo van a pensar para el resto del año? Mira, nosotros ya nos hemos sentado a hacer nuestro trabajo de análisis cinematográfico, que es lo que se dedica principalmente el club. Ya hemos tenido también una reunión mediante Zoom, esta misma plataforma. Analizamos la película Florida Project, ahorita se me fue el nombre del director, y la verdad es que es posible. Hoy en día las redes sociales, la tecnología te lo permite, entonces todavía no nos hemos sentado a hablar de la otra parte a la que nos dedicamos, que es proyectar para incentivar en la comunidad politécnica, no solo en la comunidad politécnica, sino en todo tipo de comunidad a la que podamos llegar. Y con el acceso a las tecnologías, la verdad es que se facilita muchísimo, muchísimo también. El acceso a los libros, hablar a través de Zoom, grupos, como ahí mencionabas. Pero Guido, en el caso de ustedes, por ejemplo, de Católica, la Católica, el Cineclub de la Católica tiene una programación, digamos, un poco constante, ¿no? Creo que cada semana tienen una proyección. Sí, tenía. O sea, depende del semestre. Sí, teníamos. ¿Y ustedes cómo se han planteado o replanteado este escenario? Pues sí, a valernos de estas plataformas, ¿no? Digamos, obviamente el Club de Cine nace con el sentido de reunirse en un espacio a ver una película y luego pues comentar y que cada uno dé sus puntos de vista, ¿no? Pero a mí yo sí tengo que decir que me va a costar mucho o voy a extrañar mucho el hecho del ir a ver una película, ¿no? Porque ahí hay una mística que aún no entiendo cómo expresarla con palabras, ¿no? Pero la mística de ir a ver una proyección en un cuarto oscuro y compartir con el otro, ¿no? En ese momento, como que tener esas lecturas, pues sí, o sea, eso va a ser complicado. La otra parte, que es la del foro, pues esa sí la vamos a manejar mediante esas plataformas. Vamos a anunciar, de hecho, mañana anunciamos cuál va a ser la primera película que vamos a comentar, que va a ser en la próxima semana. Y bueno, ahí que cada uno la vea por donde sea, ¿no? El otro día teníamos esta discusión bueno, no discusión, pero como con boca en broma y todo, con unos alumnos que yo tengo un grupo de WhatsApp. Les decía, bueno, les recomiendo esta película, ¿no? La pueden ver por esa página. Y uno pone como,
¿usted está recomendando piratería? Y yo, No, porque lo están permitiendo. Están soltando las películas, no es piratería. Y digo, bueno, o sea, si es que por las formas legales hay películas que no encontramos, pues nada, este es el único link que les puedo dar. Choloflix, la verdad, el único Sí, link ahorita que se puede encontrar cine ecuatoriano, que está subido por lo menos en 720, o sea, bastante bien para verlo en una pantalla monitor. no, y justo pasó algo súper chévere, que un alumno como que puso, oigan, vayan a Choloflix, puso como un mensaje algo así como, me he vuelto a enamorar del cine ecuatoriano. Y yo, ¡wow! Qué lindo, ¡Qué bien! qué lindo. Me he vuelto a enamorar. ¿Y con qué empezó? Claro, ¿Con qué empezó? ¿Cuál fue tu primer amor? ¿Qué lo desencantó? Claro, ¿con qué le terminó? Claro. ¿Cómo terminó su amor? ¿Qué sucedió? Con que hubo ese corte, ¿no? Ese démonos un tiempo, ¿no? Sería interesante, ¿no? Pero bueno, esa es la primera pregunta que haré el otro martes. Perfecto. En esa página ustedes pueden encontrar siguiente round y próximamente van a poder encontrar la Tola Box, o ya está subida. No está subida. La verdad es que no. Creo que no. Creo que no. No, no está. Ya va a estar, Pero está libre en YouTube, así que ahí Así que Tiene la página en Facebook, pueden ver. y ahí te da el link. o si no, en el fanpage La de página, Facebook ajá, sí. de la Tola. La cosa es que aprovechen ahorita este desfogue de material audiovisual ecuatoriano para poder empezar a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que verdaderamente sirve, qué es lo que debería pasar por televisión. O sea, vamos con todo. Y ahora, si se dan cuenta, a los que nos están viendo, si se dan cuenta, tenemos a 2 realizadores y 2 directores aquí. Estos 2 directores, cada uno ha hecho una película sobre box. Y ahora se van a pegar. Claro, y ahorita, en la virtualidad. Que ahorita empieza el bonche, aquí nos vamos, primer round, vamos a comerciales, no, mentira. Prepárense, pónganse guantes, que vamos a empezar el análisis. No, ya, cortemos. Son 2 películas, siguiente round, de Ernesto Itux y La Tola Box de Pavel Quevedo. Son 2 películas que tratan sobre el box y sobre el box ecuatoriano, que es mucho mejor, mucho más interesante todavía. Lo interesante también, al momento en que las vi, es que, Pavel, cuando estaba viendo, tratando de ver información, buscar en internet, encontré que La Tola se estrenó en el 2014, pero no fue en el 2015, 2016. No, en cines 2014. O sea, el estreno como nacional. 2014, ya. Sí, sí. Y había sacaste los DVDs, creo. 2 documentales. Y después sacados DVDs y estuvo como en algunas plataformas también. Es todo como fue todo como bastante sinuoso, porque empezó como en festivales, estuvimos en algunos festivales, después ya estuvo en cines, después volvimos a otros festivales, después ya sacamos el DVD, después Luego volvió así fue como Qué bacán. lo que podíamos. Uh-huh. Pero bien. La cosa es que son dos directores, 2 películas hechas por realizadores que prácticamente están dentro de la misma generación. Y a mí me pareció muy sorprendente porque un realizador es de Quito, otro realizador es Guayaquil, y esto no tiene nada que ver con regionalismo ni comparaciones tontas. No vamos a eso, esa es mala crítica. Aquí vamos con buen diálogo. Y la intención aquí es precisamente tratar de entender el punto de vista de realización de un director y de otro director, ambos prácticamente de la misma generación, ambos enfocados al box, pero desde discursos y desde lugares diferentes. En ese caso, en ese sentido, Aldo, usted como maestro futuro crítico de cine, ¿cómo viste y cómo apreciaste la diferencia en estas 2 películas? O sea, ¿qué fue lo que, por ejemplo, te llamó mucho la atención de La Tola y qué fue lo que te llamó la atención de Siguiente Round? Ya vamos a entrar en especificaciones técnicas. Le vamos a dar el micrófono a los directores, a los propios directores. Pensé que no íbamos a entrar en diferencias, pero... Sube el rating, Rating, pues, brother. Polémico, cara a cara. ¿Cómo decirlo? No tanta diferencia, es más, ¿cuál fue tu apreciación de Tola Box? Yo vi esto, me llamó más la atención esto. Yo vi Siguiente Round, más me llamó la atención. Vamos por ahí.
Creo que la parte más llamativa es que empatizas mucho con el personaje de César, que es el niño. Y me parece muy sutil que haya empezado Pavel por narrarnos la experiencia de César con su familia, lo hace muy empático, y luego introducirnos a Miguel, creo que se llama el otro boxeador, que es Carlos Mina, que es mayor, y entonces te das cuenta que son personas humildes, que su ilusión es su familia, el boxeo, que es el punto medio de los dos, y la música para Carlos, y que es todo lo que tienen, que si les quitas esa ilusión, la vida no sería igual para ellos, porque la ilusión para un ser humano es como que lo más importante que tienen, de esto se vive. Y definitivamente a nivel de imagen, lo más llamativo es las escenas de boxeo en el gimnasio. Cada vez que estaban varios chicos golpeando los sacos, era muy atractivo. Siento que la paleta de colores ayuda bastante también. Da como que ese ambiente sombrío que tiene esa parte de la región de nuestro país. En cuanto a siguiente round, lo mismo también a nivel narrativo, como te engancha ¿cómo decirlo? El eslogan de la película, que es como un documental real, me parece que es Una película real. Una película real. Es muy sutil a nivel de guión, mostrar las partes empáticas de deportistas que no los conocen nadie, y mostrar cómo es su vida, a qué es lo que se enfrentan. Y también las escenas de pelea son muy llamativas en siguiente round. Y ahora, ya que entramos en materia, me gustaría escuchar de parte de los propios directores, creo que nos gustaría escuchar de los propios partes directores, un poco desde la visión de ellos frente al proyecto. Imagínense que están, no sé, 1 o 2 años antes de empezar, de que se estrene. Están por grabar la primera toma del documental, nuevamente, flashback a ese momento. ¿Qué fue lo que les llamó a ustedes la atención? O sea, ¿qué fue lo que les dijo? Me quiero empoderar esta hueva, quiero hacer este documental, veo aquí algo. ¿Qué es lo que vieron ustedes? Yo desde afuera, como público, a mí me sorprende muchísimo y me llama mucho la atención eso, el punto de vista de los realizadores. ¿Qué es lo que los enamoró a ustedes para poder entrar y aceptar el trabajo que ustedes empezaron? Ernesto. Primero, alzo la mano yo porque mi flashback creo que es antes, porque, o sea, después vendría a ser, pero si vamos para atrás es antes, porque cuando yo empezaba ese momento, cuando tú dices que pensaba y todo eso, era justo cuando la Tola estaba sacando el DVD. Yo me acuerdo clarito, porque compré como 5 DVDs para regalarle a todo el crew. Porque todo el crew, cuando digo todo el crew, éramos 4 gatos, así. Entonces, por favor, para ver un DVD autografiado, tienes un fan aquí. Por ahí tengo el mío, por eso digo, cuando compré para todo el crew, y son 5 y uno me quedé yo. Y de hecho la Tola fue una parte de la inspiración y todo, incluso para Valeria, que en ese entonces entró como productora, pero luego se volvió codirectora de la peli. Yo le mostré la Tola, o sea, entre todas las referencias que tenía y todo, pero le di un DVD de la Tola y le dije, mira, esto se hace acá, y yo qué sé, y estos manes existen en Carlos Mina, y yo qué sé. Entonces había como esa, no sé, como cuando las bandas tienen esa referencia o esa influencia, le dicen los músicos, esa influencia de otras bandas, que tú dices, más o menos así me gustaría sonar. Yo creo que para siguiente round la Tola fue un poco esa influencia de chuta, más o menos así me gustaría verlo. Sí, es un hecho. Obviamente con los matices y todo, no, pero de que es un referente de la peli, lo es, y de hecho todavía tenemos ahí las carpetas originales de referencias, incluso para diseñar. O sea, vimos los pósters de la Tola, cómo eran, qué tipo de luz usaban, qué tipo de tomas usaban,
digamos que yo me estudié muchas películas de boxing, entre esas también La Tola. Me acuerdo muy claro escenas de que yo me quedé pensando, ¿cómo grabaron esto? O sea, hay una escena donde Chango está alentando en la esquina del ring, el profe Chango, y la cámara está como aquí al lado, y la locutora, la narradora de las peleas, que es un personaje increíble. De mujer. Bueno, entonces un poco eso yo estaba pensando, y ya solo para rematar ahí esta es una primicia, mira, para tu programa. Hay un crossover de cierta forma. ¿Cómo se llama cuando se cruzan dos proyectos? No sé, un crossover, digamos. El personaje de La Tola, el chiquito, no me acuerdo cómo se llama, el pelado. César, ratoncito. Él sale peleando en el siguiente round. ¡Qué bueno! De verdad. Ahí esos homenajes. Esos son homenajes. Eso es un guiño. Es un claro, es un guiño ahí, no generado, porque obviamente es docu, pero uno de los camarógrafos luego me dice, oye, ese flaco de ahí no es el man que sale en la otra peli. Excelente. Sí, entonces el man sale por ahí en unas tomas. Magia. Obviamente más alto, más grande y todo, pero es tostado. Y bueno, ahora sí, respondiendo a tu pregunta de qué pensaba yo en ese entonces lo que pensaba era que el personaje del profe Preciado, o sea, de Jackson, el destructor, era demasiado buen personaje, o sea, era un personaje muy potente, del cual aparte yo me había hecho pana, y empezamos a hacernos panas y empezamos no convivir, pero coincidir y estar y todo eso, y era un personaje muy potente. ¿En qué sentido potente? No me acuerdo. Alguna vez yo leí o escuché que un buen personaje es alguien con quien te gustaría sentarte a tomar cerveza. Entonces Jackson es un tipo con el que la gente se quiere sentar a tomar cerveza, porque es un man que, como él lo dice en la película, en su vida pasada, que no fue hace mucho, en verdad fue un pobre hijo de puta. Eso lo dice en el tráiler y él lo admite. Entonces era un tipo, y al mismo tiempo ese tipo estaba entrenando box para salvar a este montón de pelados para que no hagan las vainas que él hizo. Entonces era como que un tipo que tenía como una cebolla, capas y capas y capas y capas de bondad y maldad, y una forma de ser y otra forma de ser, incongruencias, equivocaciones. Entonces era un personaje súper interesante, porque no era un héroe bueno que tú, el héroe bueno es aburrido, el villano siempre malo es aburrido. Este man era un tipo que tenía un montón de cosas que uno a veces no sabía si encariñarte o temerle, porque entre conversaciones súper amistosas te lanzaba un poco de cosas que hizo y tú te quedas como, chucha, no sé si quiero estar sentado con este man ahorita. Entonces era impresionante. Entonces, cómo alguien que hizo tantas cosas mal, de cierta manera, si es que cabe la palabra, pero malas y todo, ahora puede hacer tantas cosas buenas. Era como un poco no sé, y creo que eso fue lo que de cierta forma nos sedujo, de entender a este tipo, de estar ahí, y luego obviamente ya el contexto de los chicos, de salir adelante y todo, pero genuinamente el por qué encontramos el contexto fue de cierta forma como por enamorarnos, por ilusionarnos de este personaje que aparte llegó coincidencialmente. Nosotros estábamos filmando en Trinitaria otras cosas, y el man apareció, hicimos clic, nos hicimos panas, el man decidió que iba a ser nuestro custodio unos días, y así nos fuimos haciendo panas, y de repente comienzas a profundizar en la gente y te das cuenta, chuta, este man tiene cosas que decir. Y de ahí sí nos quedamos 2 años y medio filmándolo. Bien. En ese sentido es interesante cómo a veces uno como realizador, como director, aparece en la vida de otra persona, me imagino más en los documentalistas, ¿no? De alguna manera para señalar ese karma o bien maldito o bien positivo, y ayudar un poco en esa transición. O sea, por lo que nos cuentas,
entiendo, fue un poco eso, fue más, o sea, serviste de apoyo al karma positivo de este man, a decir, ¿sabes qué? No, el man quiere hacer las cosas bien, viste, estos manes así, vamos todos, no digo que fue calculado, meditado, no, como que fue una cuestión donde se encontraron las cosas. Me parece interesante. Y en tu caso, Pavel, porque tú tienes algunos personajes dentro de tu documental. Está Carlito, está César, está... A mí un poco, ahora escuchándolo a Ernesto, porque yo pude ver ahora tu peli, Ernesto, ahora que la liberaste, porque no la había visto. Y eso es una de las cosas que más me llamaron la atención y con las que más conecté de tu peli. Fue esa relación que sentí que tenías con el entrenador, con Preciado. Y eso yo creo que es el fuego inicial para hacer una película, y que sin el que quizás sería muy difícil que exista una peli. Porque a mí me pasó muchísimo eso también. Yo venía con este proyecto, yo estudié en Argentina, entonces yo un tiempo viví cerca de un gimnasio allá que se llama el Gimnasio de Almagro, de boxeo, de donde salieron un montón de campeones y gente de alto nivel del box. Entonces yo tenía como el plan de hacer la peli ahí, en ese gimnasio en Almagro. Y iba un montón al gimnasio, tomaba fotos y observaba los entrenamientos, etc. Entonces como que ahí fue como que empezó mis ganas de hacer esta peli de boxeo, que tenía muchísimas ganas de hacerlo hace años, hace mucho tiempo atrás. Como que siempre el boxeo estaba dando vueltas en mi imaginario. Coincidentemente, porque también las cosas están hechas un poco como de coincidencias, o bastante, justo viajé para Quito, para quedarme 3 meses en Quito y después volver. Y en ese tiempo que estuve ahí, hubo una pelea panamericana muy importante donde participaron algunos boxeadores de La Tola y ganaron y tuvieron una participación increíble. Y los quise conocer y me fui al gimnasio. De La Tola y me presenté y les conocí, y nunca había entrado a ese gimnasio. Y cuando entré y vi cómo tenía la iluminación, cómo estaban puestos los sacos, las cuerdas, o sea, todas las texturas, todo el lugar como sí mismo, fue como un enamoramiento así instantáneo. Y sobre todo cómo también me recibió la gente. O sea, el profesor Chango, que era el entrenador principal de La Tola, y Manuel Díaz, que era otro entrenador, fue como, me hicieron sentir en casa instantáneamente, y esas son las cosas que uno no entiende por qué suceden. Entonces es un clic así como muy extraño. Y a partir de eso fue como, voy a trasladar esta idea que tenía para hacerlo en el Gimnasio del Almagro en Argentina, que ya estaba preparando además la carpeta, ya tenía asesorías ahí de la escuela, y vamos a presentar al Inca de Argentina para los fondos de allá, etcétera. Y lo trasladé a Quito, lo trasladé a La Tola. Y nada, armé el proyecto y finalmente ganamos producción del joven fondo ecuatoriano, que en ese tiempo estaban en sus primeros años, creo. Y eso fue como que fue ya como el empuje final de hay que hacerlo acá. Y ahí empecé como a filmar con los personajes. Pero bueno, antes de eso, en realidad yo tuve una temporada muy larga de acercamiento como con los personajes, de amistad, porque yo empecé a ir mucho a La Tola sin cámara, sin nada, sino simplemente iba a ver los entrenamientos y iba a conversar mucho con Segundo Chango, iba a conversar con La Sombra, que era otro asistente de entrenador, y hablábamos un montón de boxeo, y hablábamos un montón de las leyendas del box, hablábamos de las peleas legendarias, y además me iban señalando a ciertos boxeadores del lugar que a ellos les parecía interesantes. Y entonces empecé a hablar con distintos boxeadores, y así tuve en realidad un abanico como de 12 personajes en principio, y de todas las edades. Tenía 3 chicas y 6 chicos, porque bueno, el boxeo en La Tola era sobre todo masculino, como que había pocas mujeres practicando boxeo. Y
Y ahí como que fui relacionándome cada vez más hasta que empecé a tomar fotos y fue un proceso súper largo, o sea, fue como unos 4 meses antes de llevar una cámara de fotos y hasta que finalmente empezamos a filmar, pero al principio yo les conté cómo iba a ser el rodaje, etcétera. O sea, fue como un proceso muy, muy bonito, y cuando ya entramos con la cámara, éramos un equipo también de 5 personas. Cuando entramos como equipo, era como que no existíamos, básicamente. O sea, no, ya estaban como súper acostumbrados a mi presencia, a cierta manera de las cámaras también, y era como ya, o sea, al principio sí era como que les llamaba la atención, les hacía jugar un poco a ellos con la cámara, etcétera, pero no hubo mayor como impacto, ¿me entiendes? No era como ese susto de uy, me están filmando. Y además tuvimos rodajes súper complejos porque empezábamos, al ser una película deportiva, los deportistas empiezan muy temprano las actividades, o sea, a las 5:30 de la mañana estaban en la pista empezando a trotar, o en el gimnasio del Coliseo Rumiñahui o en Atola, porque además entrenaban en distintas partes. Y nosotras teníamos que estar ahí a las 5, porque claro. O sea, fue tal también ese tiempo estaba como tan obsesionado con capturar todo, que los iba a ver a la casa antes de que se despierten. O sea, yo me decía, me despierto a la 4:45, estoy despierto. Yo estaba ya a las 4:30. Con una taza de café así. Y les timbraba y me abrían en boxer, así como... Y entraba además con la cámara ya filmando. O sea, no era como... sino que me abrían y yo ya entraba filmando. Y iban al baño, se lavaban los dientes, se preparaba el desayuno. O sea, hay muchísimo material que no está en la peli. Filmamos como 115 horas más o menos. Y la peli dura 1:25. O sea, es como para segunda parte más o menos. Siguiente round también tiene, para segunda y tercera también. Sí. Y deberíamos después de hacer una mezclada. ¡Ahí está el crossover! Claro. Es que me acabo de acordar de otra cosa que completa el crossover. Chango fue el profesor de Preciado. O sea, mira, Preciado sale del actor. Claro, lindo. Claro, es que también el boxeo en Ecuador es muy, o sea, es amplio porque en cada provincia se da como a su manera, pero también es muy chiquito. O sea, es un nicho, como todos los rockeros se conocen, todos los boxeadores se conocen, todos los cineastas se conocen. O sea, en Ecuador es un nicho, loco, o sea. Ajá, tal cual. Aldo, perdón, ibas a decir algo. Puedo decir algo y puedo hacer 2 preguntas. Sí. Okay. Es muy emocionante escuchar de los 2 realizadores. Por ejemplo, que Pavel dice que cuando entró al gimnasio La Tola se enamoró de la iluminación, y es como que te das cuenta de cuando comienza el proceso creativo de los creadores. Y por otro lado, este tipo de anécdotas que te cuentan de las experiencias cuando está filmando, del personaje que se encontró y que piensa, él tiene que estar en la película, también es muy chévere. Es emocionante, como dije. Ahora la pregunta es para los 2. Yo quiero saber si ustedes hicieron algún storyboard para las escenas de boxeo, específicamente las competiciones, porque los 2 tienen, bueno, Ernesto ya dijo que hizo un estudio de películas de boxeo, también tomó la Tola Box como referencia, pero yo quisiera saber si se hace un storyboard para saber dónde ubicar la cámara, saber, me imagino que también estudiaron un poco de boxeo, de saber la combinación de golpes, todo ese tipo de cosas. Si eso se planeó o ya sabían dónde colocar la cámara y dónde iba a salir bien cada golpe, cada gancho, cada jab. Buena pregunta, ¿quién quiere empezar? Del Ernest, no, sí, Ernest, hágale. Tú ya te viste siguiente round, todos se vieron aquí siguiente round, sí, ¿verdad? Sí. Ya, si no está gratis igual así. A ver, primero yo creo que sí, nosotros justamente una de las diferencias que queríamos tener en siguiente round, era que empezamos a filmar
hay dos momentos grandes. Uno es las peleas y el otro es todo lo que pasa cuando no hay peleas. Cuando todo lo que pasa cuando no hay peleas, nosotros teníamos la premisa, o yo al inicio tenía la premisa de que quería contar una historia en una especie de cine directo o un ejercicio de cinema verite, de cine de la realidad, yo qué sé. Yo sabía que no quería usar, o sea, que no quería que haya voz en off, que no quería que hayan letritas, que no quería que haya nada explicando nada, sino que simplemente las escenas intenten explicarse por sí mismas y se construyan casi como si fuesen una ficción, de cierta forma. Esa era una premisa que yo tenía, entonces para eso también sabía que tenía que filmar mucho. No, yo lo que hacía era seguir a los personajes. No sabíamos muy bien qué filmábamos, porque lo que hacíamos era seguirlos. Uno de los planos y de los momentos más bonitos de toda la peli, o sea, de mis momentos más bonitos de toda la peli, es cuando Pachín está comiendo arroz y viendo televisión y cambiando los canales. Ese plano que en pantalla creo que dura 1 minuto, no sé si lo recuerdan, pero que está viendo la novela y ¡tarán! Regresa de nuevo a la novela. Eso es yo sentado al lado. El plano original de ese plano dura 20 minutos. O sea, soy yo sentado al lado del man comiendo, viéndolo comer. Y de casualidad pasó eso. Y eso recuperado en edición. Eso multiplicado por todos los momentos que hay en la película. Entonces, más o menos así es como yo filmaba o como yo intentaba filmar. Muchas veces iba yo solo, yo me metía a las casas, pasaba con ellos, era muy así, muy íntimo también. Ya no había ni crew, por eso tuvimos un montón de problemas con el audio y Juan José Luzuriaga me puteó y todavía me odia, creo. Pero, mejor dicho, nos amó y fue un proceso muy desafiante para él, nuestro sonido. Eso en cuanto a los momentos que yo digo verité, digamos, ese momento. Y para las peleas, sí, me vi todas las películas de box que pude, desde el biopic de Manos de Piedra hasta Raging Bull, hasta un montón de documentales, China Heavyweight, etcétera, un montón de películas de box, y comencé a intentar estudiar cómo las habían montado, o sea, las peleas, las escenas de pelea, cómo las habían montado, qué tipo de plano se podía usar. Y intenté hacer un esquema, o sea, el ring es un cuadrado, entonces intenté poner dónde va la cámara, teníamos una especie de coreografía entre la cámara 1 y la cámara 2, y el boom, que era yo, cuando el personaje entra, lo sigues aquí, de ahí te pones en esta esquina. Luego cuando ya vas a las competencias, me enteré que solo te dejan grabar desde ciertas esquinas y no puedes hacer mucha bulla y no puedes hacer esto y no puedes meterte donde te da la gana. Entonces, como que tuvimos que adaptar nuestra especie de coreografía a eso, pero eso sucede solo en las peleas, o sea, durante los campeonatos, ¿cómo se llama esto? En los campeonatos nacionales. El resto del tiempo es simplemente yo siguiéndolos con una cámara, pero para las peleas sí, lo diagramé y lo tengo por ahí anotadito y todo. O sea, cámara 1 hace esto, cámara 2 hace esto, se mueven así, se mueven en L para no romper el eje. O sea, un poco medio esquemático y medio loquito también. Todo Bien. Eso mientras estábamos en Carpuela. ¿Y en tu caso, Poder? Sí, por eso... Por favor, Ernesto, sí. No, lo único que iba a decir es que para editar la secuencia también, o sea, luego saber qué hacer con eso, porque editar una pelea, o sea, ficción, según yo, puede resultar compleja, pero definitivamente es más fácil que un documental, porque en el documental grabaste lo que pudiste, no es que pudiste, a ver, déjame repetir ese golpe, a ver, déjame ponerte en la cámara enfrente, a ver. Entonces, yo me saqué la madre editando esas peleas. Un montón. ¿Y tú, Pavel, también te sacaste la madre editando tus peleas? Me saqué la madre, además pasé por 2 editores también, pero terminé editándolo yo. Pero bueno, para volver un poco, yo no hice storyboard en ningún momento, pero sí imaginaba como de cierta manera cómo quisiera que se vean
la composición de cámara y de los planos de la pelea. Yo no sé, como que al ser como, no sé cómo justificarlo, pero como que yo me obsesioné muchísimo con la cámara, me obsesioné muchísimo, sabía como qué encuadres quería tener, cómo quería que se mueva, qué quería qué tipo de objetivo tener, etcétera. O sea, tenía como una obsesión muy grande con la visualidad que quería que tenga la peli. Entonces, eso, como experiencia, ya no la niego y creo que está bien, pero no creo que hace bien a nadie en ningún proceso cinematográfico, porque es como que no sé, como que ahora lo siento un poco como que quizás incluso corta un poco ciertos procesos, pero bueno. Y en cuanto a eso, por otro lado, yo creo que eso resultó un poco en que no sé por qué muchas personas que veían la peli pensaban que la Tola era ficción. No sé por qué. Cuando por ejemplo, cuando la gente de los cines vio la peli para presentarla, me decían, oye, qué buen actor el niño. ¿De dónde lo conseguiste? ¿Cuánto fue el casting? Y ese gimnasio, ¿cuánto duraron en construir ese gimnasio? Y no. O sea, era como rarísimo. Y yo les tenía que explicar, no, que el gimnasio existía, que ese niño no era un actor, etcétera. Fue como muy extraño. Y también otra cosa que creo que ayudó o que usé para la composición visual de la peli fue que usé una sola cámara, porque ahora, eso me acordaba porque ahora escuché a Ernesto que grabó como con varias cámaras, te entendí, ¿no? Yo usé una sola cámara todo el rato, o sea, y eso también fue un reto muy loco porque era como que antes de empezar como la pelea que queríamos grabar, definíamos bien con la DF en qué partes iba a ir la cámara. O sea, en el primer round la cámara iba a ir aquí con un 35, en el segundo round iba a venir acá con un 50 y en el otro acá. O sea, era todo muy así. Y teníamos que correr a cambiar el lente, a limpiar, a ponernos así como en posición, etc. Entonces, pero también ensayábamos como esas puestas, ya en la pelea real, las ensayábamos en los entrenamientos, porque viajamos como a varias partes a pelear, a grabarlos a los boxeadores. Viajamos a Puerto Viejo, viajamos a Altena, viajamos como que lo seguimos en varias competiciones. Entonces, previo a la pelea, había varios días de entrenamiento y en esos días practicábamos. Yo como que les decía, quiero en tal lado la cámara y que no importa si se vienen contra la cámara, o sea, como tenerlos muy cerca. Y claro, eso en el ensayo nos dábamos cuenta que nos golpearon la cámara varias veces y la cámara corrió un riesgo súper grande. Entonces, después nos dimos cuenta, no, cambiemos de lente y pongámonos un poco más acá. Entonces, fue como mucho ese probar y fallar. Y eso fue sobre todo en los entrenamientos y bastantísimo en el gimnasio, porque nosotros empezamos grabando en el gimnasio de la Tola. Entonces, en el gimnasio de la Tola, como de cierta manera, teníamos mucha libertad y colaboración de la gente que entrenaba. Nos mentíamos entre la pelea, interrumpíamos las peleas, los entrenamientos, nos poníamos abajo, así como que les hacíamos repetir las cosas. O sea, sí, ahí estuvimos bastante como intromisión en la cotidianidad del gimnasio, pero sin intervenir en un sentido de interrumpir el flujo de la cotidianidad o de los entrenamientos, sino en eso, en pedir que repitan, en pedir que que peleen un poco más allá o que peleen en el otro ring, así. Entonces, como que eso nos sirvió un montón como para más o menos entender cómo queríamos filmar las peleas, los momentos. Pero también hubo un montón de prueba-error, hubo un montón de hallazgos, casualidades del momento, o sea, un montón de, para mí, magia, para mí también muchos errores, pero hubo mucho eso, como espontaneidad también, muchísima espontaneidad ahí. Qué bueno, qué maravilla. Sí. Bueno, caballeros,
Lo que puedo rescatar de esto es que tenemos a dos directores aquí que son de dos ciudades diferentes, del mismo país, los dos con la misma visión, o sea, con el mismo gusto y deleite de querer hacer un tipo de documental, o sea, un tema dentro del documental, cada uno aplicando sus modelos, sus principios, sus procesos. Pero lo lindo de esto que me llevo es cómo uno puede hablar muy bien y muy lindo de la película y del trabajo del otro, ser referente. Sí, ñaño, ya tenemos que superarnos, ya tenemos que llegar a esa etapa en donde podemos reconocer el trabajo del otro, decirlo, qué bien, es ecuatoriano, no importa, che. Ya es hora, ya nos toca. Yo creo que estos procesos pandémicos y de COVID precisamente nos abren esos panoramas. Y de alguna manera eso se está revelando aquí también, ¿no? Zoom nos está dando esa alternativa. Hemos llegado al momento, hemos llegado a la hora. Lástima que terminó el festival de hoy, pero ya hemos llegado a la hora. Y si ven cómo uno se embala, tranquilamente podemos lanzar unas 2 preguntas más y nos vamos 30 minutos más. Y ya está, se acabó. Pero nada, señores, más bien muchísimas gracias a todos, gracias a Ernesto, Guido, Aldo, Pavel, por el tiempo. Yo quiero decir una cosita, sí, que, o sea, hay algo, no una pregunta para no alargarnos más, no, pero que hay como una suerte de mensaje entre esas dos pelis, que es como algo que, si bien es cierto, creo que nos define en cualquier momento, pero ahora creo que mucho más, pero más allá de la historia, ¿no? y de cada uno con los procesos que conllevaron a hacer las películas, es hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene. O sea, en la historia de las dos pelis está todo el tiempo, ¿no? Y cuando uno habla de esas pelis, o ustedes, mejor dicho, hablan de esas pelis, también se ve reflejado eso, ¿no? Como que, bueno, sí, yo con una cámara, yo fui primero al gimnasio, o G-Tux hablando, ¿no? Como, bueno, estuve ahí solamente yo y el personaje, y esperando que ocurra. Entonces, como que en ese sentido es súper chévere eso, ¿no? Como que hacer lo mejor que se pueda en el contexto que estemos, pero hacerlo, ¿no? Total. Y si van a entrar en documentales, paciencia, mijitos. Son impacientes, hagan documentales. Ahí van a aprender lo que es la paciencia. Claro. Ok. A editar. Editen documentales. Nada, mis estimados. Nuevamente, muchísimas gracias. Esto puede seguir de largo, pero hay que cortarlo, señores. Hay que cortarlo. Bueno, nada, Fede, gracias. Gracias, Ernesto, también. Gracias, Aldo. Y gracias, Guido, ahí por compartir y por esta charla muy chévere. Gracias. Nada, Ernesto, Aldo, ¿alguien quiere decir unas últimas palabras del programa? También quería agradecer por la oportunidad de poder hacerle preguntas y compartir palabras con dos creadores de nuestro país. Y me queda también esa ilusión, ¿no? de poder también hacer un proyecto, y que me parece interesante que Pavel haya tenido, me da la impresión de que, como dijo que estuvo bastante tiempo en gimnasio, haya tenido bien medido tanto a César como a Carlos, y por eso a lo mejor las escenas de tomas largas de boxeo salen, por decirlo bien, impresas, como que justo dan los golpes en los puntos de interés, en las líneas. En cambio, lo atractivo de... Ahorita te estoy dando la diferencia de las películas, que me lo pediste de inicio. A ver, hágale. Lo atractivo de siguiente round es que, como dijo Ernesto, está montado como película. Pavel tiene más tomas largas de pelea, y luego te mete la de César, y luego mete la de Miguel. En cambio, Ernesto, sí son un poco más atractivas porque están montadas como películas de ficción. Y bueno, a lo mejor esa puede ser la diferencia. Bien, interesante, buenísimo. Ernesto, últimas palabras del programa. Agradecer por el espacio y ojalá sigamos conversando de cine. Claro que sí, para el siguiente documental de ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias.
No, pues, a todos y esperamos vernos en una próxima, eso seguro. Próxima semana, Cineón, 5º programa, películas ecuatorianas. Cholo Flix, gracias a todos. Hasta luego. Chao, cuídense. Chao, chao. Chao.